Queridos amigos, hermanos en Cristo, comenzamos un taller bíblico sobre el libro del Apocalipsis, que coincide con la etapa histórica en el 2020 de la difusión de la pandemia de coronavirus, pero no tiene relación con ella. Simplemente por el tema de estar aislados en muchos países del mundo en esta etapa de cuarentena, quizás nos invita a meditar en profundidad la riqueza que tuvo que experimentar Juan, el apóstol Juan, cuando estuvo desterrado en la isla de Patmos y posteriormente estuvo en la ciudad de Éfeso, viviendo con María inclusive, tal como Jesús le dejó la misión, el encargo. Que sea este taller bíblico y un espacio de meditación, de profunda oración, va a estar dirigido a encontrarnos más profundamente con Jesús. Espero que el corazón de Jesús vaya llenando tu corazón y que se derramen gracias sobre el que escucha y medita esto, porque está hecho desde la forma de un taller de intercesión, en donde las personas que somos intercesores, que hacemos oraciones por otros a Dios, por personas, familias, países, ambientes, podamos aprender desde el Apocalipsis cómo orar y cómo vivir la fe. La metodología va a ser un video por capítulo y lo voy a tratar de hacer 2 capítulos por semana. Espero le sirva a todo el que pueda profundizar en el libro del Apocalipsis para encontrarse con Dios. Apocalipsis significa revelación y este apóstol, discípulo amado de Jesús, Juan, que reposó la cabeza en el corazón de Cristo, este apóstol que profundizó la relación con Jesús. Más allá de toda discusión quién fue el autor exactamente o no de este o del Evangelio, estamos hablando de esta experiencia histórica que el que escribió tuvo. Este apóstol recibió visiones proféticas sobre cómo vivir unido a Dios, a ese Dios que participa y transforma la historia. Es un Dios que interviene en la historia, en tu historia personal, en la historia de tu familia, de todos tus antepasados, en la historia de tu propia vida. Te podés dar cuenta cómo este Dios que interviene en la historia participa transformándola. Y el Apocalipsis lo que tiende a hacer es unirse a este Dios de la historia para poder transformar y vivir la etapa presente de la historia que te toca vivir. Normalmente en el conocimiento popular se toma como algo, lo apocalíptico, como algo que es destructivo, que es el final de los tiempos. El Apocalipsis es una revelación para vivir bien la etapa histórica que vos tenés que vivir. Y tiene 7 bienaventuranzas. La primera sobre todo es la felicidad, la alegría de poder escuchar esta palabra, de poder entenderla y de poder practicarla. Así que hacia allá vamos, superando esta imagen del Apocalipsis como lo que se va a acabar, lo que hay que tener miedo. Eso no es el encuentro con un Dios vivo que interviene en la historia. Vamos a leer el capítulo y vamos a ir comentando las partes, relacionando con la vida cotidiana y viendo ejemplos. Dice así, capítulo 1, empiezo por el versículo 1. Revelación de Jesucristo. Se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, el cual da testimonio de todo lo que vio, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que la lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Este prólogo va, el capítulo 1, del versículo 1 al 3. Y Apocalipsis significa revelación. Entonces Dios revela a Juan y te revela a través de Juan algo para tu propia vida de la comunidad, de tu familia. ¿Y cómo es el mecanismo? Dios le revela a Juan a través de Jesús.
un ángel que interviene le explica también a Juan. Y él lee esta visión que Dios le da a las comunidades a las cuales dirige estas visiones. Es un libro profético. ¿Para qué la concede Dios? Para que vivamos mejor y más felices. Y aprendamos a vivir, no a amargarnos, sino a vivir con valentía, con desarrollo de nuestra vida. Juan es el que da testimonio. El testigo es testigo con sus obras, con sus palabras y con su sangre. Por predicar el Evangelio, Juan fue desterrado a la isla de Patmos, un lugar en Grecia. Las persecuciones que sufre Juan es bajo el Imperio Romano. Hubo dos grandes emperadores en la etapa que vivió Juan. Grandes no por los actos, me refiero por el poder que tenían, que fueron Nerón y Domiciano. Los dos fueron perseguidores de la iglesia. En general, a los cristianos en la etapa inicial de las primeras decenas de años y luego los primeros siglos, se los perseguía por considerarlos ateos, porque los romanos aceptaban que los dioses de cada pueblo, pero los cristianos eran de distintos pueblos y no creían en los dioses romanos. Podían aceptar un pueblo con sus dioses, pero no gente de distintos pueblos, y no creían en los dioses romanos. Y en esta etapa el emperador tenía la consideración divina de un dios, como que había que rendir un culto al emperador considerándolo Dios. Todo esto hizo que se los persiguiera por ateos, luego por misantropía, por odio al género humano, porque empezaban a dejar de concurrir a los banquetes, al circo romano, a las luchas, a las degradaciones culturales que tenían a veces los romanos, en orgías o en banquetes así promiscuos. A ese tipo de cosas el cristiano primitivo no concurría. Luego, para colmo, muchos de ellos entonces no se sumaban al ejército romano y no valoraban ciertos signos religiosos o místicos, como las águilas, los estandartes del ejército. Luego también los acusaban de banquetes de tiestes. En una famosa novela de la época, los banquetes de tiestes se le invita a comer a una persona por otra que eran enemigos. Y el que concurrió pensó que iba a tener un gesto de reconciliación. Sin embargo, matan, matan al hijo de que concurre y lo cocina, lo hace asado y le da las partes a comer. Esta experiencia de canibalismo, que fue como a propósito, el enemigo lo invita al otro para dañarlo, a los cristianos se los interpretaba que comían el cuerpo de un tal Cristo, que comían cuerpo y carne humana, por el tema de la Eucaristía. Y otro punto también fue el beso entre hermanos, uniones de Edipo, porque estaba el beso de paz en las misas, y todos se llamaban hermanos, entonces se interpretó mal, y todo este tipo de cosas hacía que el cristianismo era mal visto, a nivel cultural, a nivel religioso, político y militar. Y lo veían como un ataque a la esencia de la romanidad, digamos. Entendido esto, se entiende por qué Juan también fue perseguido. Cuando empezaron a predicar el Evangelio, fueron chocando primero con el pueblo judío, que la parte del pueblo judío que no aceptó a Jesús. El pueblo judío estaba en una etapa también apocalíptica y mesiánica. De hecho, en el año 70 se destruye el templo y el imperio romano obliga prácticamente a la dispersión de los judíos en todo el imperio. Se destruye como nación. Y mientras tanto se estaba predicando el cristianismo y se empezaba a predicar en las sinagogas. Esto trajo una gran dificultad para los evangelizadores. Hay varias tradiciones donde estaba Juan, que le pasó, que llegó a Roma, que fue sometido a suplicio pero no murió, que luego fue desterrado a Patmos, siempre acompañando a María después, que murió de anciano y que estuvo en la ciudad de Éfeso, entre la tercera o cuarta de las ciudades principales. Bien, dicho esto, Juan es testigo de lo que hace Dios. Y en el versículo 3 del capítulo 1 dice, dichoso el que lea y escuche la palabra de esta profecía y la guarde por lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca.
El que lee esta profecía de Juan, que es el Apocalipsis, que es un libro pero es una carta, el que lee esta profecía, la escucha y la practica, la guarda en el corazón, va a ser dichoso, porque va a aprender a estar en bienaventuranza, que es una experiencia de participar de la vida de Dios en el cielo, pero en la tierra el reino de Dios ya está en la tierra. Entonces, esta bienaventuranza es disfrutar de la presencia de Dios, que es amor, y del amor mutuo de todos, anticipando el cielo. Entonces, el tiempo está cerca, hay que construirlo ahora. Vamos a seguir el saludo, que empieza en el versículo 4 hasta el 8. Juan, a las 7 iglesias de Asia, gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es, que era y que va a venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes, para su Dios y Padre. A él la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, viene acompañado de nubes, todo ojo le verá hasta los que le traspasaron, y por él harán duelo todas las razas de la tierra. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que va a venir, el Todopoderoso. El Apocalipsis no tiene palabras sin simbolismo, frases sin simbolismo, todo tiene que ser interpretado. Por eso, la gracia y la bienaventuranza, la primera de las 7, es que un lector lo lea y ayude a entenderlo a las comunidades. Pero antes fue revelado a Juan por un ángel, por Jesús, por el Padre. Todo esto se produce en presencia del Espíritu Santo, al cual le pido que venga a derramarse en vos, al que está escuchando, a la comunidad que escuche, que venga a derramarse y te permita disfrutar de la presencia de Dios que te visita a través de este hermoso libro, que es el último de la palabra de Dios. A las 7 iglesias del Asia. 7 es un número simbólico, está hablando de la totalidad de las iglesias. Gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es, que era y que va a venir. Gracia y paz es una bendición. Se derrame hoy en vos gracia y paz. La gracia es una acción divina, tierna, amorosa, como una caricia, que te va transformando hoy y ahora. Y paz, para que puedas vivir en esta presencia que armoniza a todos los seres. La figura de Dios es aquel que es, que era y que va a venir. En el libro del Éxodo, en Moisés, Dios se le revela a Moisés en la zarza ardiente como el que es, el que soy, el que da la vida. Y acá lo amplía Juan, el que era y el que va a venir. Este Dios que da la vida, da el ser a todo, que fue, que es y que será, y que interviene continuamente. Este Dios es el que está actuando ahora en tu historia, en esta etapa de nuestra historia, y se empieza a derramar a partir también, de la lectura de esta palabra de la Biblia. Sigue diciendo de parte de los 7 espíritus que están en el trono. Estos 7 espíritus, número simbólico, está revelando una perfección del espíritu, es la perfección divina. El trono de Dios es un lugar que está en otro nivel, en otra etapa, es otra dimensión, pero también está revelando lo todopoderoso de Dios, que estando en otro nivel, en un nivel espiritual, puede actuar en todas las áreas, en lo material, en lo espiritual, en lo social, en lo político. Y este Dios está en Jesucristo, que lo llama testigo fiel, porque da testimonio de lo que vio en Dios, de lo que sabe de la historia, de lo que sabe que está pasando y lo que va a pasar. Y primogénito entre los muertos, ¿por qué lo llama así? Lo está presentando a Jesucristo como el Mesías. El Mesías es Dios que te salva. Jesús significa Yahvé salva. Viene a tu vida hoy y te empieza a salvar, transformando tu realidad. Es el príncipe de los reyes, primogénito entre los muertos porque es el primero que resucitó. Príncipe de los reyes porque Él es el que, por el Padre, en el Espíritu, le da el poder a cada uno para que gobierne. Puede gobernar mal o bien, pero ahí será juzgado por eso. Pero le da poder, a cada uno de nosotros nos da un poder. Tenemos que usarlo bien, en nuestra familia, en la sociedad, en mi propia vida. Al que nos ama y nos ha lavado. Entonces este Jesús que viene a amarte a vos y te lava con su sangre, te limpia. Ojalá te limpie hoy de tus heridas, tus trabas, lo que te impide crecer y ser feliz. Limpie la situación social y política que estás viviendo. Y dice que forma un reino de sacerdotes.
porque todos por la oración y por el amor elevamos nuestros actos a Dios. Si yo todo lo que vivo lo hago con sacrificio, sacrificio es sacro facere, hacer sagrado. Hago sagrado algo. ¿Y cómo lo hago sagrado? Por el amor. Cuando yo vivo algo en el amor, lo ofrezco y eso bendice, llega como bendición a Dios. Lo sigue presentando a Jesús acompañado de nubes, como lo presenta en el profeta Daniel. Y todo ojo lo verá tal como es. Está diciendo que este Jesús Mesías, que va a venir al final de la historia, todos lo van a reconocer como Dios, aún los que lo negaron. Y se presenta al final como el alfa y la omega. O sea, la primera y la última letra del alfabeto griego es el todopoderoso, Dios que va a venir, ese que está completo. Luego tiene, y ya para terminar este capítulo, hoy se me hace un poquito más largo porque tuve que hacer una introducción al Apocalipsis, breve, que los expertos dicen que fue posiblemente escrito en dos etapas, en el año 70 y el año 90 y pico, más o menos se calcula, que hubo como partes, quizás pulidas por alguna comunidad joánica y unidas las partes. Cuando veamos el segundo taller, dentro del taller bíblico sobre las cartas a las iglesias, posiblemente esto existiera dando vuelta suelto como cartas separadas y se unió en el Apocalipsis. En esta visión preparatoria, que la voy a leer, dice así, en el versículo 9, 1, 9. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero de la tribulación, del reino y de la paciencia en el sufrimiento en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Caí en éxtasis un día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Eso es del versículo 9 al 11. Este hermano nuestro, que ha sufrido destierro, fue perseguido. La tribulación es periodo de gran dificultad y dolor, donde hay que mantener la fe y la fidelidad y la alegría y desarrollar el amor. Estamos todos en cuarentena en todo el mundo en este momento que estoy grabando esto. Es una tribulación también. Y nos dice que somos del reino de la paciencia. Paciencia es esa virtud y también es un fruto del Espíritu Santo. Cuando Él viene provoca esto, en donde yo puedo perseverar hacia la meta sin destruirme, porque estoy pensando en la meta y todo lo soporto desde ahí. Vivir en el amor y ser cristiano, estar con Dios, disfrutarlo. Que hoy tengas paciencia, hermano. Y así nos unimos a Jesús. Si nuestra Patmos es nuestra casa, gloria a Dios que tengo un espacio de meditación y de transformación y de bendición. Caer en éxtasis es lo que te deseo ahora. Que el Espíritu Santo te abrace, sienta su ternura, te transforme, pueda disfrutar. Disfrutar como disfruto al compartir con vos este texto. Y sigue a las 7 iglesias. ¿Cuáles son estas iglesias? Pueden ser tus parroquias, tus familias, los barrios, los países, las diócesis. Vos sabrás, cuando leamos el próximo capítulo, cómo revisar la propia iglesia que vivís, tu familia. Sigue diciendo en el versículo 12, dentro del capítulo 1. Me volví a ver qué voz era la que me hablaba y al volverme vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los candeleros como a un hijo de hombre, vestido de una túnica talar, ceñido el pecho con un ceñidor de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como la lana blanca, como la nieve, sus ojos como llama de fuego. Sus pies parecían de metal precioso acrisolado en el horno, su voz como ruido de grandes aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas y de su boca salió una espada aguda de 2 filos, su rostro como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Esta descripción de la voz, que también es un ángel, mandado por Dios, luego por Jesús, Dios Padre, Jesús, en el Espíritu, el ángel le va explicando a Juan. Y Juan es el que nos lee, porque lo puso por escrito. Estos apocalipsis, a diferencia de las profecías que a veces eran más orales, después otros la ponían por escrito, cuando es un apocalipsis va por escrito.
Y este hijo de hombre es la figura con que aparece el Mesías. El Mesías se aparece, Jesús se presenta así, como un Mesías que viene sobre las nubes. La túnica talar porque está indicando que es sacerdote. Él ora y eleva todas las cosas de su vida a Dios. Esta oración, todos somos sacerdotes por el bautismo. Después está el sacerdocio ministerial, que Jesús es ministro, es el tipo de todos los ministros, es el sacerdote. Pero nosotros como laicos también hacemos ofrendas sacerdotales cuando todos nuestros actos se elevan en amor a Dios. Luego dice un ceñidor de oro porque está revelando el poder. Y la lana blanca y los cabellos eran blancos, la eternidad de Dios. O sea, se presenta como Dios, que es eterno, no tiene principio ni fin. Y como llama de fuego, porque viene el Espíritu, este Espíritu que se derrama en vos, que en este momento va hacia vos, va de una forma que te transforma y habita en vos. Esta es una gracia del Apocalipsis. Y en este espíritu hace el metal, con el fuego del amor va formando tu ser y lo transforma en un metal más eficiente, más apto, más puro. Te transforma a vos para la lucha de la vida. Y viene como un ruido de grandes aguas. Estas aguas son el agua del espíritu. El templo de Ezequiel en el capítulo 47, que brota y renueva todo. Y en la mano derecha tiene 7 estrellas y luego va a tener candeleros. Las estrellas son los ángeles y los candeleros las iglesias. Hay una concepción que yo realmente la creo y la vivo, que cada uno tiene su ángel de la guarda. Pero además, cuando hay una comunidad de ángeles o un ángel protector. Las naciones tienen ángeles, las familias, que protegen, cuidan, inspiran, desarrollan. Bueno, acá las 7 estrellas son los ángeles que van bendiciendo. Le pedimos a estos ángeles que vengan a bendecirte a vos, a tu familia, a tus comunidades, a tus parroquias, la comunidad que sea, laboral, social, política, porque esto lo puede escuchar cualquier persona. Y sale de la boca de él una espada de doble filo. Cuando vos abrís la palabra, de la palabra de Dios, cuando la lees, brota el Espíritu Santo y va a vos. Esta espada de doble filo tiene doble tarea. Por un lado, corta, saca, quita lo que te hace mal, lo que es malo, la injusticia, en cualquier plano, social, político. El otro filo construye, edifica, acaricia, bendice. Entonces, el Espíritu Santo es como una espada de doble filo. Efesios 6, poderosa espada. Yo siempre la aplico para bendecir las realidades, purificarlas, bendecirlas. Y este libro es profético y hace eso. Para terminar, en el versículo 17 dice, cuando le vi a este Mesías, caí a sus pies como muerto. Él poniendo su mano derecha sobre mí dijo, no temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Escribe pues lo que has visto, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. La explicación del misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro es esta. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Es palabra de Dios. ¿Aquí qué nos quiere decir? Que Él viene a purificar nuestras comunidades y a nosotros, con esta espada de doble filo. Nos viene a ser mejores, a bendecirnos con su amor. Y caer a sus pies es estar cerca. Juan apoyó su cabeza en su corazón. También puedo estar abajo, al lado de Jesús. Como cuando Él me lavó los pies, yo me quedo abajo en sus pies para que me bendiga. Y Él pone ahora su mano derecha sobre vos y te acaricia y te bendice y te dice que eres el primero y el último, el que te va a resucitar en el último día y que estás vivo y Él tiene la llave de la muerte. Te puede quitar la muerte que te puede matar para siempre. Todos vamos a morir alguna vez, pero nos va a resucitar, como Él resucitó, y nos va a transformar. Te puede quitar la muerte hoy. Bueno, espero que te haya servido. Te dejo un par de reflexiones o preguntas. Una de ellas es, ¿en qué te tiene que renovar, quitar? ¿Qué cosa de muerte tiene que limpiar? Otra es, en esta bienaventuranza que te dijo, dichoso el que lee, escucha y practica esta profecía. De esta parte que leímos, ¿qué te parece que tenés que practicar? ¿Cómo tenés que hacerlo? Y que seas feliz al hacerlo. Paz y bien y santa alegría.